Como diría Galeano, más allá de la infamia, otro mundo es posible. Esa fue la impronta del proyecto del Área de Comunicación Comunitaria, que a partir de 2005 se propuso una tarea particular: liberar la palabra en el lugar donde más encerrada está, la cárcel. Así es que un grupo de comunicadores y educadores comenzó a trabajar con una propuesta de taller de comunicación dentro de la Unidad Penal número 1 de Paraná a través de un proyecto de extensión universitaria. La experiencia funciona actualmente bajo el nombre de Bitácoras y Nuevos Rumbos y se enmarca en una línea de extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos llamada Proyecto de Prácticas Integrales y Territorios, donde estudiantes, graduados y docentes de las carreras de Comunicación Social, Ciencias de la Educación, Trabajo Social y de la Tecnicatura en Edición y Gestión Cultural participan activamente del proceso colectivo de resignificar el tiempo de encierro. Bueno, Lucre, contanos acerca de este proyecto donde la facultad se vincula con la comunidad, en este caso con la Unidad Penal número 1. ¿Cómo inicia, cómo surge la idea? Bueno, allá por el año 2004, particularmente tuve la experiencia de conocer desde adentro de la Unidad Penal una experiencia de teatro. Se funcionaba en ese momento un taller que dirigía Papi Bastida, un actor y director de la ciudad, y bueno, yo tuve la oportunidad de participar desde mi otro trabajo en la Secretaría de Cultura en aquel entonces. Y bueno, simultáneamente o poquito tiempo después comencé a trabajar dentro de la facultad en el área de comunicación comunitaria que hace un año estaba funcionando. Y bueno, en un comentario que hice en una de las reuniones, me refería a lo conmocionante que había sido para mí conocer en principio ese contexto de encierro y a su vez las posibilidades hermosísimas que habían surgido a partir de una actividad expresiva, en ese caso el teatro. Y bueno, enseguida un grupo de compañeras se entusiasmaron con la idea y empezamos a imaginar un espacio de comunicación en sintonía también con esta actividad teatral. Y bueno, chequeando y conversando con las personas que en ese momento estaban privadas de su libertad, surgió enseguida el tema de la radio, el deseo de hacer una radio. En ese momento y aún ahora existían muchísimas emisoras radiales en las unidades penales y se ve que los muchachos de aquel entonces las conocían, alguno había participado, entonces manifestaron ese deseo: hagamos una radio. Y bueno, esa fue la excusa, por eso la radio Chamullo ha sido todos estos años, ya van 12 años, nuestro caballito de batalla, digamos, nuestra posibilidad más cercana de producir ahí procesos de comunicación muy interesantes, de comunicación, de creatividad, de vinculación, digamos, de una manera diferente a la que funciona en cualquier institución total como es la carcelaria. Y esta vinculación la iniciaron con un equipo de comunicadores sociales. ¿Cómo estaba integrado ese equipo y de qué campos venía cada uno? Sí, en ese momento éramos un grupito de estudiantes y docentes, todos de comunicación social. Al poco tiempo se sumaron estudiantes avanzadas de Ciencias de la Educación y bueno, a lo largo del tiempo hemos tenido la colaboración muy firme de trabajadoras sociales, artistas plásticos, teatristas, pero digamos el núcleo, el grupo facilitador del proyecto en general es de comunicación y educación. Esto desde la Secretaría de Extensión, me imagino un espacio muy propicio, digamos, para también intercambiar saberes, ¿no? O sea, ¿cómo entienden ustedes a la extensión? Sí, nosotros nos inscribimos en la línea de extensión para tener un financiamiento, digamos, de esta actividad y por supuesto muy identificado con la tarea de extensión que, como vos decís, la concebimos como un intercambio de saberes asimétrico, diría yo, porque es muchísimo más lo que aprendemos nosotros que lo que podemos enseñar de alguna manera. La idea es esa, que sea un espacio de compartir, bueno, modos de comunicarse, modos de vincularse
y después los instrumentos que vienen a nuestra ayuda o los soportes, como son la radio todos estos años, o el teatro, o los títeres, o la pintura mural, una revista que hicimos en un momento, han sido soportes que nos han ayudado, digamos, a mantener los vínculos y una pretensión de crear una comunidad allí donde no la había, y de identificar los procesos de comunicación que nos hacen ser parte de ese proceso. Así que sí, es un intercambio y yo lo identificaría también con una posibilidad de vinculación, en principio con una realidad que podría parecer absolutamente ajena. No he estado presa, ninguna de mis compañeras y compañeros han estado en esa situación, y mucho y poco sabemos de la cárcel, digamos, o de los contextos de encierro, o del mundo del delito. Muchas veces, la mayoría de las veces, viene, digamos, filtrado por la mirada de los medios de comunicación, que les interesa, bueno, ciertos aspectos de ese mundo, pero nosotros, entre otras cosas, aprendimos que está muy cerca, que somos parte de la sociedad que hace que existan las cárceles y que haya personas que estén ahí en ese momento o por largo tiempo. Y bueno, un montón de aprendizajes que nos han hecho pensar, por ejemplo, también el rol de la universidad en esos espacios, por qué está la universidad, por qué está la facultad, acerca de los derechos y sobre todo pensar y discutir y poner de alguna manera en debate el sentido de las cárceles en nuestra sociedad. Desde nuestro lugar siempre que tiene una aproximación, bueno, desde la comunicación, desde lo vincular, ese ha sido nuestro trayecto. Otras facultades y otras experiencias lo hacen desde el aspecto académico, dictando carreras. Estamos muy en sintonía con las escuelas primarias y secundarias, o sea, el área de educación es muy importante en los contextos de encierro, y eso creo que es algo que ha ido creciendo también junto con nosotros ahí, porque hace 12 años no tenía ese rol tan fuerte. Con una trayectoria de más de una década, el anhelo es lograr todavía una mayor presencia. Que la universidad, además de intervenir desde programas y proyectos de extensión, apueste a una línea de educación permanente en contextos de encierro. Bueno, nosotros hemos ido cambiando todo el tiempo, porque como vamos a aprender, hemos ido conociendo y manejando ciertos códigos, y a su vez, como nuestra concepción de la comunicación tiene que ver con procesos múltiples, como te decía, hemos ido escuchando, sobre todo, fundamentalmente escuchando los deseos y las ideas que han tenido nuestros compañeros de taller y compañeras también. En algún momento, algunos años después, comenzamos a trabajar la unidad 6 femenina, un gran ejercicio de escucha. Es la única manera de estar abiertos a conocer esos espacios. Así que hemos ido cambiando, no en los objetivos, pero sí ajustando y variando las producciones, los lenguajes que hemos abordado. También han pasado una gran variedad de integrantes, estudiantes, docentes, colaboradores, artistas, y bueno, todos han puesto su impronta ahí, en la forma de trabajar, y hemos a lo largo de este tiempo construido un equipo facilitador, le llamamos nosotros, que sería el equipo palabrero, que tiene, bueno, que comparte un montón de códigos y que sabe, por ejemplo, que siempre podemos confiar unos en los otros, plantear las dudas, dialogar, aprender juntos, porque esto, bueno, insisto, ha sido un aprendizaje de todos, sin distinción de docentes y estudiantes graduados. Y eso yo creo que es una de las fortalezas, un gran equipo. Hablan de liberar la palabra, nada menos, este derecho humano que, bueno, en ese contexto es privado. ¿Por qué hablan de liberar la palabra? Bueno, en las primeras formulaciones del proyecto me acuerdo que pusimos liberar la palabra así como objetivo,
englobando en palabra, digamos, sintetizando, bueno, el derecho a la comunicación, todas las posibilidades de expresión que sabíamos, intuíamos y después comprobamos que en un contexto de encierro está organizado de otra manera, ilimitada, reprimida. Cuando hablamos de la palabra hablamos de los cuerpos, hablamos de los deseos, hablamos de las cosas que se dicen, de las que no se dicen y de otras formas de expresar como hemos abordado, que ha sido la pintura, la construcción de títeres, la construcción de historias. En todo eso englobamos la palabra, digamos, ¿no? El derecho a la comunicación, que para nosotros, junto con el derecho a la educación, son como derechos llave, podemos decirle, ¿no? Porque abren a un montón de otros derechos o a un montón de concientización y de ejercicio de otros derechos. Todas esas personas y nosotros tenemos esos derechos, pero a veces hay que insistir en los modos de ejercerlo y bueno, hemos pretendido conversar y implantar esa percepción, digamos, de todos tenemos algo para decir, fue uno del eslogan de aquel momento y en eso englobábamos todas estas posibilidades de decir, de ejercer la palabra. Y también creemos que como comunicadores, desde la perspectiva de la comunicación comunitaria, tenemos como el deber de, como dice Marita Mata, hacer que el murmullo pase a ser palabra, la palabra enunciada, la palabra que se visibiliza, la palabra que está en la agenda, que se dice, ¿no? No dejar de que sea murmullo para pasar a ser algo que se escuche por todos. O sea, todos tenemos voces, pero a veces hablamos en murmullo. Es muy lindo ejercer la palabra.